Estamos aquí con Rafa Martínez, que es el director de la película de Sweet Home. ¿Cómo surge el proyecto de la película? Pues el proyecto de la peli surge justo después del corto este de Zombies and Cigarettes. Yo creo que fue un amigo que me dijo cuando salió de ver el estreno del corto, me dijo, tío, ponte ya con una peli o algo así. Y en ese momento no le di mucha importancia, pero fue algo que se me quedó ahí, en la cabeza. Y dije, bueno, pues vamos a intentar ver si seguimos haciendo más cortos, porque de hecho después hicimos más cosas, pero siempre con la intención de intentar empezar a trabajar en un proyecto de largo, que fuese asequible, que no se nos fuese de madre. Surgieron muchas ideas, pero siempre se terminaban yendo a cosas muy caras, a cosas que no se iban a poder hacer aquí. Entonces al final dijimos, hay que hacer algo rollo el mariachi. O sea, hay que intentar coger una peli con los elementos que se pueden hacer y no salirnos de ahí, y ser muy estrictos y ser muy específicos con todo para que el proyecto sea viable. Quería hacer algo de terror, pero no quería hacer algo nada que tuviese paranormal ni fantasía. Entonces surgió la idea de intentar hacer algo con el moving inmobiliario para enseguida meternos en una peli de género, pero utilizando la realidad. Además la realidad incluso de algo que me estaba pasando a mí, porque mi casa es así. O sea, mi edificio donde yo vivo, en el centro de Madrid, tú sales del ascensor y hay una puerta a la izquierda, otra a la derecha, y solían ser 2 viviendas muy grandes. Y ahora son 6 apartamentos en cada uno de los lados. Por vivir en un sitio así, por las circunstancias en las que estaba en aquella época y tal, pues al final todo eso se fue como metiendo dentro de Sweet Home y de ahí salió el proyecto. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad en la que te has encontrado? Pues dificultades todas. O sea, desde empezar a mover el proyecto, a encontrar la localización, pues es que hacer una peli es una cosa muy complicada y muy larga, tío. En algunos momentos me hubiese gustado haber hecho otro tipo de cosas o más planos que no pude rodar o más días para poder mimar más ciertas cosas. Luego es que el problema es que no solamente era que necesitábamos un edificio con unas características muy concretas físicas, sino que había un montón de condicionantes, porque el guión era muy complicado y era el típico guión que yo estoy convencido que en Estados Unidos ni se lo habrían planteado buscar un edificio, o sea, directamente lo habrían hecho todo en plató. Porque pasan muchas cosas, o sea, encontrabas un edificio que era increíble porque la escalera te daba lo que necesitabas, pero no tenía ascensor, o tenía ascensor pero la escalera era minúscula, o el hall no era lo suficientemente grande, o siempre había un montón de condicionantes para encontrar el edificio. Entonces al final el equipo de producción terminó encontrando este edificio que seguía teniendo carencias, o sea, que seguía porque no tenía ascensor, el montacargas lo construyó el equipo de arte, y tuvimos que cambiar ciertas cosas de guión, habían cosas que sucedían de otra manera, pero bueno, ajustamos todo para poder centrarnos en el edificio, porque este edificio tenía muchas más cosas buenas que malas, entonces las malas las podíamos paliar o cambiar, pero en cuanto llegamos allí y vimos este edificio sabíamos que era el edificio de la peli. ¿Cómo fue el proceso de casting de la película? ¿Qué condiciones tenían que tener los protagonistas para formar parte de ella? En cuanto vi a Ingrid en unas cosas que me pasaron unos amigos, que teníamos amigos en común, incluso antes de ver La hermosa juventud, lo que más me gustaba de Ingrid era que creía que era muy curranta y que necesitábamos a alguien así para una peli como esta, y que se dejase la piel en el proyecto, y luego la frescura que tiene, que a mí me encanta. Entonces yo creo que esos eran los elementos como que buscaba, ¿no?, para el personaje de Alicia. Y en el caso de Bruno, en cuanto oí hablar a Bruno y en cuanto vi algunas pruebas, es que yo me obsesioné mucho con los dos, porque además juntos tenían también mogollón de química. No busqué mucho más, en realidad. Pero bueno, los procesos de casting siempre son largos y tal, intentas como buscar más opciones, y al final nos quedamos con la opción primera, que era Bruno e Ingrid. El malo siempre en estas películas es el elemento estrella. ¿Cómo llegasteis primero a crear este personaje? Teníamos muy claro que queríamos un Michael Myers a la española. Queríamos que los elementos fuesen muy de género todo el rato, pero realistas. O sea, que si venía un tío con una capucha era porque estaba cayendo la del pulpo fuera y llevaba una capucha porque se mojaba. De hecho, se ve cuando entra con la capucha. Si llevaba una máscara era porque la necesita, no gratuitamente para asustar a nadie. Pero eran elementos, ¿sabes? Y si tiene una bolsa con cosas es porque son sus cosas que necesita para trabajar. Entonces intentamos desde el realismo construir un personaje muy profesional y que intimidase. ¿Cuál ha sido la escena más complicada de rodar? Cada día era un reto, es que rodábamos una media de unos 35 planos diarios, es una salvajada, tío. Y estos planos, que hay algunos que son muy complicados. La pelea, por ejemplo, el dentista, que era muy complicada, la rodamos en un día. El final de la peli, que es
muy complicado, lo rodamos también en un día. Es que siempre había algún plano difícil, ¿no? Lo piensas todo en la cabeza y es todo maravilloso, la cámara sale por una ventana y no sé qué, y está lloviendo, pero claro, es que si el agua golpea contra el objetivo, se empaña, ¿sabes? Y son las 6 de la mañana y la gente se quiere ir a su casa. Entonces hay muchas cosas muy complicadas siempre y no puedo pensar en cosas sencillas. ¿A quién ha sido el tarado que se le ha ocurrido esa forma de hacer desaparecer los cuerpos? Yo estaba escribiendo otro proyecto y estábamos investigando sobre nitrógeno, pero aplicado a una serie de cosas muy concretas de una peli de atracos que estábamos escribiendo. Entonces, investigando, en Wikipedia ponía usos del nitrógeno y ponía, yo qué sé, para soldar, para temas de medicina, no sé qué, para deshacerse de cadáveres. Son de estas cosas que empiezas a leer y de repente hay como una cosa que pasas a la siguiente y dices como, perdón, ¿cómo que para deshacerse de cadáveres? Ahora ya no está, ¿eh? Ahora ya vas a Wikipedia y eso ha desaparecido. Pero me hizo mucha gracia y luego ya después me enteré que no es que sea para deshacerse de cadáveres, sino que en medicina forense lo utilizan para congelar ciertas partes y poderlas laminar y poder trabajar físicamente mejor con esas cosas. Pero me hizo mucha gracia y yo creo que en ese momento a Ángel o a Teresa, los guionistas, se lo comenté y a todos nos encantó. Y como todo el rato queríamos como meterle elementos un poco sofisticados y misteriosos al liquidador, nos parecía perfecto, ¿no? O sea, como mejor manera de deshacerse de un cadáver que cachitos. ¿Por qué crees que triunfa tanto el género de terror español? Pues la verdad es que no lo sé, pero sí que es realmente bastante increíble. O sea, la peli la hemos postproducido en Varsovia y allí todo el mundo conoce a Paco, a Jaume, el cine de terror español. Vas a cualquier tienda y ahí está, yo qué sé, El Cuerpo o las pelis de... Bueno, es que está todo, o sea, es increíble. De hecho, a veces es más fácil encontrar buenas copias de Blu-ray de ciertas películas españolas en otros países, como en Alemania, por ejemplo, que incluso aquí en España. ¿Te gustaría que alguno de tus cortos se convirtiera en película? Bueno, yo creo que Iñaki y yo fantaseamos alguna vez con hacer Zombies and Cigarettes en grande, pero no sé en qué quedó, no sé. Al final es que sería una peli demasiado cara y a lo mejor demasiado referencial, demasiado El Amanecer de los Muertos, entonces no sé. Y el resto yo creo que no, porque siempre han sido como historietillas más pequeñas y no ampliables a hacer un largo. Pero Zombies yo creo que sí podría encajar. Además es que ese tipo de comedia, rollo casi más humor inglés, ¿no? Divertido pero con acción, ¿sabes? Algo más, pues eso, Son of the Dead o algo así, o sí, no sé, estaría bastante guay. Con todos los festivales de género de terror que tenemos en España, ¿cómo es que la película no ha ido primero a ninguno de esos Sitges, Sci-Fi, Nocturna, que están 2 semanas? No te creas que no me molesta, ¿eh? Me hubiese gustado haber podido disfrutar algo más la peli. Pues la peli la planifiqué, sobre todo el final, en Sitges. Siempre tenía, tanto cuando estábamos escribiendo como cuando estaba rodando, como cuando estaba montando, incluso cuando le daba pautas al músico, o sea, siempre era como, esto tiene que ser aplausos en Sitges todo el rato. O sea, y además es que es un festival donde disfruto un montón, entonces siempre es, o sea, Sweet Home es una peli para haberse pasado en Sitges porque estaba pensada para ese público. Pero por temas de agenda y de producción no se ha podido esperar más. Bueno, sabiendo tu trayectoria de montando trailers y teasers y bueno, que eres editor, ¿delegarías la labor de edición de la película en alguna otra persona? No. No, porque se planteó en algún momento y yo fui bastante tozudo con eso. Es que para mí o sea, he pasado tantas horas montando, es que incluso es una cuestión orgánica. O sea, yo me pongo los casquitos, pongo las manos en el teclado, en el ratón y muchas veces no sé lo que estoy haciendo, pero me gusta probar y me gusta mezclar cosas y la peli prácticamente estaba ya sonorizada cuando tenía el primer corte, porque también trabajo mucho con el sonido y es una cuestión plástica, es que eso no se lo puedo delegar a nadie, porque es algo que va con mi manera de ver las cosas, ¿sabes? Del ritmo, del corte, Bueno, se está oyendo la peli, ¿sabes? Es todo como un batiburrillo de cosas que no se las puedo terminar de explicar a nadie, sino que necesito ponerme yo al mando para manejarlo. ¿Películas y directores de referencia? En esta peli Sam Raimi estaba todo el rato en mi cabeza, todo el rato, y no conscientemente, ¿eh? O sea, no conscientemente, sino que yo al principio pensaba que la peli iba a ser más Rob Zombie, más seca, más dura, y me he dado cuenta de que a mí quien me gusta de verdad es Carpenter y Sam Raimi. Entonces por eso yo creo que es tan juguetona la peli, es tan cómic y más ese tipo de cine de no tomárselo tanto en serio, pero bueno, de hablar cosas serias, pero intentar como no perder de vista el entretenimiento todo el rato del espectador, que al final es el que va al cine, paga y le tienes que respetar. Vale, pues muchas gracias, Rafa, y nada, enhorabuena por la peli, a ver si triunfa como se merece.